Antes que nada, yo creo que es fundamental felicitar a las dos reservas de la biosfera, de Fuerteventura y de Lanzarote, que comienzan a unificar criterios en Canarias entre dos islas, que no siempre es frecuente y que no siempre es tan natural como en esta ocasión. Es verdad que ahora se ha tocado el elemento más sensible, el elemento más básico de la sociedad conejera y majorera, y que esa reacción que está por ahí palpitando comienza a tener unos efectos prodigiosamente positivos, a mi modo de ver, en las sociedades de estas dos islas. Y yo diría que las de todas las islas. Es el tema de la unidad. En Lanzarote hablar de unidad es hablar de un milagro, como todos ustedes saben. Pero desde fuera es fácil decir estas cosas. Si uno estuviese por aquí, seguro que estaría enredado exactamente lo mismo. En cualquier caso, yo creo que es importante el tema de la unidad entre la opinión pública, sus instituciones, y que me parece que por ahí se abre un camino formidable para adelantar en los temas que estábamos comentando. Mi opinión particular es que este tema del petróleo viene en un momento muy peculiar. Estábamos trabajando hace un montón de años por un montón de sitios, diseñando, intentando empujar el nuevo modelo energético. El nuevo modelo energético. Y en un momento determinado, catarrían, se nos viene por el lado el problema de las condenadas prospecciones. Y aparece el modelo viejo, porque el modelo energético limpio es el modelo del siglo XXI. El petrolero es el modelo del siglo XX. Si hay algo que específicamente define al siglo XX es el petróleo. El descubrimiento del motor de explosión es probablemente el hecho más definitorio del siglo XX, en donde además con esa energía abundante y barata se produce una especie de hiperadicción a la energía. Mi generación, la de ustedes no porque son más nuevitos, pero mi generación está acostumbrada a que la energía no tiene límites. Hay un montón, es barata y tira para adelante. Es un poco en ese sentido cuando tener petróleo era tener oro, el oro negro. Pero en cualquier caso, estructuralmente, el petróleo es tremendamente inestable y conflictivo en el mundo. En la primera mitad del siglo XX, que es cuando se generaliza todo eso, los consumidores ricos son unos países y los productores del tercer mundo son otros. Quienes producen no son los que consumen, hay que intercambiar. Y a partir de ahí aparece pues, el poderosísimo poder del cártel de las Siete Hermanas y el poder petrolero que en su versión más brutal es aquel que ha originado un montón de guerras, como saben ustedes, desde Biafra hasta la guerra del Yom Kippur, la primera guerra de Kuwait, la segunda guerra de Irak, están todas enredadas con el poder petrolero. La energía es de tal magnitud de potencia y de poder que es la que inventa países. Kuwait es un país inventado entre Arabia Saudita y Irak, es un país inventado por las Siete Hermanas. Es un poco en ese escenario donde también hay una versión menos agresiva, pero que nos ha marcado la vida. La motorización privada es un elemento y después nos ha marcado la vida y nos ha marcado las ciudades. Hoy en día estamos empezando a independizarnos y a reconquistar las ciudades con la peatonalización, con quitar los escalectris. Las ciudades han sido hechas para los coches. Y han sido hechas para los coches por el poder del petróleo. Y el petróleo, como todos saben, y no lo repito más, no hace falta, es finito, tiene fecha de caducidad, es viejo, es caro. En nuestro caso es importado en su absoluta y sobre todo, al margen de todas estas historias, lo que ustedes conocen de sobra, pero que la sociedad mundial, en sus líderes y en su dirigencia, no ha sido capaz de asumir como un elemento fundamental del comportamiento mundial del género humano o de la sociedad humana mundial hoy en día, que es el tema de que es un sistema, es un modelo, no solamente sucio, sino que mata la biosfera. La contaminación no es otra cosa que acabar con las posibilidades de vida de la biosfera. La comunidad científica internacional nos está diciendo que ya estamos en tiempo de descuento. Se habla de 40 años, la posibilidad de 3 grados más, 4 grados más, es algo que todo el mundo sabe, pero se reúnen en Dinamarca, se reúnen en Sudáfrica y prácticamente no ocurre nada. Ante eso, el siglo XXI está apostando por algo que tiene que ser distinto de todo esto, que es el tema, como ustedes saben, de las energías renovables. Son las energías no solamente del futuro, sino las de hoy,
que además, a diferencia de lo anterior, las energías renovables tienen la inmensa ventaja que no son conflictivas, que donde se producen se consumen. Y todos tienen sol, todos tienen luz, todos tienen calor, todos tienen mar, o algunos tienen mar, otros tienen fuerzas telúricas que están por ahí en Timanfaya, pero en cualquier caso la producción y el consumo son locales. Todas las energías limpias que produzcamos en Canarias las consumimos en Canarias. No hay posibilidad humana de sacarlas fuera. Además, a escala humana es infinito y sobre todo crecientemente barato y además limpio, sostenible, no comercializable. Y en este sentido, ¿qué es lo que nos pasa en Canarias? Ustedes lo conocen también, pero hace falta a lo mejor recordarlo todos juntos. Somos un ámbito geográfico, un archipiélago, con una sobresaliente dotación de recursos naturales energéticos. Eso, en principio, parece ser que nadie se lo toma muy en serio, pero quienes nos visitan y que son científicos en este tema nos dicen que ustedes son, y lo han dicho con estas palabras, la Arabia Saudita de las energías limpias. Y la pregunta fundamental es ¿qué rayos hacen ustedes para estar como están? Y todos ustedes tienen la contestación. Y en ese sentido es un poco donde la posibilidad de la soberanía energética canaria está al alcance de la generación que hoy tiene 40 años. No digamos que la que tiene 20, al alcance. Hoy en día es perfectamente posible colocar 2.000, 2.300 megavatios de energías limpias que están en unas condiciones que ustedes conocen y que ya de sobra conocen. Pero, al margen de este problema entre la apuesta nuestra sobre el modelo energético limpio y esta cosa que nos ha salido ahora de las prospecciones, hay un par de características socioestructurales en Canarias que hacen el tema, a mi juicio, tremendamente significativo. Y ustedes las conocen además. Es más, las han comentado, las han escrito y las han comentado y hablado, etcétera, etcétera. Y además Lanzarote, de siempre, en los últimos 50 años, en donde el fenómeno turístico ha comenzado, en muchísimas ocasiones en el tema turístico Lanzarote ha sido pionera, intentando ordenar planes insulares, intentando buscar con los conflictos que ustedes conocen, pero en el fondo la historia de la economía canaria es una historia de especializaciones. Nos hemos especializaciones para la exportación. Y un montón de ocasiones históricas nos habíamos especializado en el conjunto de Canarias en mercancías, en bienes agrarios. Lanzarote ahí no podía competir, no tenía agua y por lo tanto no era capaz de producir, salvo en la cochinilla o en la horchilla y demás, pero no tuvo la potencia que en otras ocasiones sí se tuvo. Y hay que esperar a la especialización en servicios, el turismo en primer lugar, para que fundamentalmente Lanzarote y Fuerteventura cojan la estatura que hoy en día tienen. Es cierto que todos lo sabemos, el turismo ha tenido elementos negativos sin cuento, muchísimos, y ha sido excesos y despilfarros y un montón de cosas que no vienen en estos momentos a cuento para lo que voy a describir, no valorar, describir. El turismo sacó a las Islas Canarias de la miseria y de las alpargatas. Hace 40 años con respecto a hoy, nada que ver. Es verdad que los puede matar por sobredosis, pero el turismo es el que fue capaz, hasta el punto de que una característica estructural metida en nuestro ADN, que era la emigración, cuando las cosas no venían mal entre los ciclos, aquí todo el mundo cogía la chaqueta, que en los últimos 15 años justamente se ha vuelto, las tornas se han virado al revés. Y hemos llamado en la sociedad canaria a más de 300.000 personas en un espacio no superior a 12 años porque los necesitamos. La dirigencia económica que dirigía la historia los necesitaba para producir más hoteles, más apartamentos, lo cual aquí en Lanzarote es absolutamente tal. Bien, ¿de qué depende el turismo? Cada vez que nosotros nos preguntamos de la calidad y de la excelencia. Y cada vez que nos preocupamos por qué hacer, nos vienen estos dos elementos que prácticamente es el mismo. El tema esencial consiste en que quienes nos visitan perciban que somos distintos y mejores. Y aquí viene la conexión con las energías limpias. No hay ningún elemento, ningún factor, ninguna posibilidad de hacer mucha más excelencia y calidad que el estar en una zona sosteniblemente limpia de energías sucias. No hay ninguna. Hoy en día un destino turístico que pueda decir que se precia de ser eso, y por eso ustedes han denominado reservas de la biosfera. Eso no es
Y ni muchísimo menos en el caso de Lanzarote, que conozco de sobra a Ana Aquino y a todo el equipo que están ustedes trabajando con él hace un montón de años. Sino es un mensaje para decir, señores, aquí estamos pensando en que la excelencia está conectada con la biosfera, con las condiciones en que ustedes vienen a vivir con nosotros. Es un poco en ese escenario donde a mí me parece absolutamente fundamental el que nosotros mantengamos que nuestra excelencia básicamente pueda estar muy conectada con esto. Es verdad que hay otro elemento esencial que tampoco existe por ahí, que aquí le da un cariz muy, muy específico. Y es que todos los días consumimos 400.000 metros cúbicos de agua desalada del mar. Y ya me contarán ustedes si ocurren este conjunto de cosas que antes estábamos viendo. Un dato que a mí me pareció sorprendente cuando lo leí, estamos hablando del caso del Golfo de México, pero el Golfo de México, con 5 millones de barriles que estuvo saliendo 3 o 4 meses, llegó a plagar de piche 944 kilómetros. Es verdad que la Luisiana es muchísimo mayor, y Texas, y California, y todo, y Florida, perdón, es muchísimo mayor, pero 944 son pues 5 veces Lanzarote y Fuerteventura, o 4 veces Lanzarote y Fuerteventura. Estamos hablando de que el oro negro se transforma en marea negra. Y es un poco en ese escenario donde aparece esta historia. Yo acabo diciendo 2 cosas nada más, porque no quiero quitarles tiempo. El nuevo modelo energético se caracteriza fundamentalmente, a mi juicio, porque es una red tupida de pequeñas instalaciones como la que uno puede tener en la azotea de su casa, o una pequeña explotación agraria, o medianas instalaciones hasta grandes parques. El sistema fundamental consiste en que es un sistema descentralizado. Podemos no es, a diferencia del modelo viejo, que son grandes empresas, grandes instalaciones, grandes circuitos, esto es justamente una sutileza que está mucho más conectada con lo que representa la fase de la tecnología, de la comunicación y de la información, y que además se puede almacenar perfectamente en forma de agua potable en alto. Es un poco en ese escenario donde prácticamente pasan todas las cosas, y yo acabo diciendo, hasta hace 3 meses el Gobierno de España decía que con respecto a este tema esperaba tener un acuerdo con las instituciones canarias para caminar. Y todos lo recordamos. En este momento, de eso, nada. Ha habido una auténtica falta de lealtad constitucional por parte del Ministerio de Industria, y aquí hablo a título absolutamente personal, haciendo las cosas que están haciendo y que han originado lo que todos ustedes conocen, pero en cualquier caso, el estar jugando con estos temas de tremenda sensibilidad, estar jugando con la ligereza, porque además en Valencia y en Baleares es distinto que aquí, es algo que no podemos en absoluto aceptar, y yo felicito absolutamente a la sociedad majorera y conejera y a sus instituciones, porque están en este momento dando la talla en una ocasión prácticamente muy difícil que pueda producirse. Y tengo la impresión de que si continuamos en ese escenario, podemos perfectamente disfrutar del modelo energético limpio que nos corresponde, y no seamos los del no, sino los del sí.